Este es el muro de Berlín. No es la imagen que nos suele venir a la mente cuando pensamos en el muro de Berlín. Estamos en pleno campo, a 16 kilómetros al sur del centro urbano. Por primera vez, unas imágenes grabadas en 1987 nos permiten dar una vuelta completa al muro. Representan la totalidad del muro de Berlín en su paroxismo, menos de 2 años antes de su caída. Es un punto de vista inédito sobre el este desde el oeste y es obra del operador de cámara y aventurero canadiense Patrice Massenet. El arte de la evasión. Esta película nos muestra el muro en la vida cotidiana de más de 2 millones de berlineses del oeste que vivían a la occidental en el interior de un recinto más extenso que el conjunto de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Los arquitectos del muro nunca cesaron de mantenerlo y de perfeccionarlo en el transcurso de sus largos 28 años de existencia. Cada intento de fuga, exitoso o no, era un nuevo pretexto para hacerlo cada vez más estanco. A lo largo de esta visita al muro, también contaremos 4 de las evasiones más espectaculares que justificaron su refuerzo con el paso de los años. En 1945, los aliados se hacen con el control de la capital alemana, poniendo punto y final a la guerra. Alemania quedará separada en 2 partes y Berlín se verá ocupada durante 45 años por 4 fuerzas armadas. Berlín Oeste se convertirá así en un islote occidental en mitad de un océano comunista, en pleno corazón de la nueva Alemania del Este. Para atajar el éxodo masivo de ciudadanos del este al oeste, las autoridades no tardan en cerrar la mitad occidental de Berlín tras un muro de 155 kilómetros de largo. En el interior de esas fortificaciones, dignas de una cárcel de máxima seguridad, nadie trataba de escapar.
Al revés, eran los que estaban fuera los que buscaban allí refugio. Pisar el interior del perímetro de Berlín Occidental suponía escaparse de la Alemania comunista y tener acceso al resto de Occidente. Fueron pocos los que se jugaron la vida y pasaron a la acción. Pero la naturaleza humana no tolera verse encerrada. Cuanto más prohibido esté un muro, más nos apetecerá traspasarlo. Para algunos, el muro pasó a ser casi como una frontera natural. La gente se adaptaba a él, como si ya formase parte del paisaje. Pero cuando uno se siente encarcelado, no puede evitar trazar planes de evasión. De entre todas las evasiones que contribuyeron a su perfeccionamiento, las más espectaculares son un fiel reflejo de las reservas de valentía e imaginación de las que puede hacer gala el ser humano en su anhelo de libertad. Tal fue el caso de un joven obrero especializado austríaco que se enamoró de una berlinesa del este. Los extranjeros titulares de un permiso de trabajo tenían derecho a circular con mayor libertad. Heinz Meixner había ideado un plan tan sencillo como audaz. Había encontrado un coche cuyo parabrisas era extraíble. Esperaba poder cruzar la frontera sin problemas, pero sabía que la ausencia del parabrisas podría levantar sospechas entre los guardas. Había calculado que si pasaba por debajo de la barrera, los guardias perderían 3 segundos antes de abrir fuego, y por suerte había acertado. Al poco tiempo, se modificaron todas las instalaciones, añadiendo debajo de las barreras unos largueros de acero verticales. Las tareas de mantenimiento y de mejora del muro entrañaban una inversión astronómica para la precaria economía de Alemania del Este. Cerca de 1.000 millones al año en los años 80. Por su parte, las ansias de evasión no conocían límites. Las medidas de seguridad en el lado este son de lo más elaboradas y sofisticadas, con sistemas inimaginables, cables para hacerte tropezar. Es muy difícil pasar si no estás bien preparado, con escaleras de cuerda, crampones. Por no hablar del hecho de que las vallas no son simples vallas de metal, tienen pinchos apuntando al este. Si quieres escalarlas para acceder al lado oeste, puedes cortarte con los pinchos y desgarrarte las manos y el torso. Y si te caes, estás muerto. Emprender la huida pasando por este corredor de la muerte suponía una prueba de lo más agotadora. Antes de nada había que salvar el primer muro interno del lado este, de unos 3 metros de grosor y de cemento, a veces con alambradas electrificadas.
Después, había que evitar los cables de detección que disparaban bengalas, activaban alarmas en las torres de vigilancia o disparaban armas automáticas. Luego, había una alambrada de unos 2 metros de altura rematada con alambre de espino. A continuación, estaban los feroces pastores alemanes de la RDA atados a unas tirolinas que les permitían cubrir un amplio territorio. Si el fugitivo no quería exponerse a pisar una mina, era imposible no dejar huellas frescas en la arena que las autoridades rastrillaban periódicamente con dicho fin. Las superficies cubiertas de hierba disimulan en ocasiones un tapiz de clavos de 15 centímetros de largo. Y por fin nos encontramos con la parte más familiar del muro, una escalada de alrededor de 4 metros rematada por unos cilindros que complican aún más la faena. Quienes llegaban hasta aquí no habían visto aún el fin de sus tribulaciones, ya que en la cara oeste del muro había una franja que seguía perteneciendo a Berlín Este, y los guardias tenían todavía derecho a interceptar a los fugados o incluso a abrir fuego. La verdadera frontera eran los múltiples letreros que advertían de tales eventualidades. Verónica era una joven alemana de 16 años que había saltado el muro y llegó al sector francés, o sea que teóricamente estaba a salvo. Pero a pesar de todo, unos agentes de la BOPO, la Policía Popular de la RDA, le dispararon y cayó aquí, o sea, a 5 metros de nuestro sector. Los jóvenes de Alemania del Oeste que pasan por aquí nos dicen, esto es horrible, ¿cómo podéis vivir así? No se dan cuenta de que para nosotros es lo normal. Ya ni nos fijamos. Es algo con lo que convivimos. En invierno se ve el muro, pero el resto del año está escondido. Han instalado unos focos nuevos. Así que mi madre está contenta. Está todo tan iluminado que ya no hace falta encender la luz en casa. Eso que te ahorras. En Berlín, a ambos lados del muro, el problema de las fuentes de electricidad suponía un desafío perpetuo. En el lado occidental, por las restricciones de aprovisionamiento que causaba la presencia del muro, ya que aislaba Berlín Oeste del resto del mundo, y en el lado oriental, porque la red de producción era incapaz de satisfacer toda la demanda en Alemania del Este. El alumbrado permanente del conjunto del muro por las noches suponía un gasto considerable de electricidad para los berlineses del Este, sobre todo cuando hacía frío. Además, nos pueden vigilar, porque detrás del muro hay unos raíles. Y cuando pasan, se paran a filmar lo que hacemos aquí. Es muy sencillo. Desde aquí nosotros solo vemos cabezas y cámaras. Tenemos que cerrar las ventanas porque está todo iluminado. Pero te acostumbras. El muro lleva ya tanto tiempo en pie que no parece que vaya a desaparecer nunca. Vamos, no creo. Nos gustaría poder acceder al otro lado, ahí mismo, al lago de Sacrow. Está a 5 minutos de aquí. Nos podríamos bañar. Sería estupendo. Está al lado. Pero no nos dejan. En solo 15 minutos podríamos estar en Potsdam. Y si llegas a la parte redondeada, te resbalas. Los disidentes que soñaban demasiado abiertamente con la libertad
así como los que pasaban a la acción y eran detenidos en el intento, iban directos a la cárcel, sin posibilidad de comunicarse con sus allegados. Pero paradójicamente se les concedía una segunda oportunidad. Alemania del Este tenía una necesidad imperiosa de divisas extranjeras y mantenía en secreto con el Oeste un controvertido tipo de transacción, la venta de presos políticos. Esta se convirtió incluso en una de las principales fuentes de ingresos del gobierno comunista. Entre 1963 y 1990, Alemania Occidental gastó en torno a 2.000 millones de euros para liberar a cerca de 32.000 presos políticos. Esta inagotable fuente de ingresos le permitiría a la RDA matar 2 pájaros de un tiro, vaciando sus cárceles a la vez que reducía su déficit comercial. En 1987, la libertad de estos jóvenes de Alemania del Este se cotizaba a 50.000 euros por cabeza. Me llamo Klaus-Dieter Prinz y tengo 25 años. Me acusaron de intento de huir de la República y me condenaron a 26 meses de cárcel. Intenté escaparme ilegalmente de la RDA porque estaba siendo vigilado por los órganos del Estado. Huí a pie hacia el sur de Berlín Oeste. Había conseguido burlar los sistemas de alarma, pero me detuvieron justo antes de la última barrera. Me tuvieron en prisión preventiva en Potsdam, en el Ministerio de Seguridad del Estado. Me manifesté delante de una tienda. Era un supermercado, como dicen ahora. Llevaba una gran pancarta de cartón en la que había escrito «Libertad de circulación para los alemanes». Debieron de pasar 15 minutos hasta que llegaron unos policías y me detuvieron. Me condenaron a 1 año y 10 meses de cárcel. Me llamo Frank Plunse y nací en 1962. Las autoridades me acusaron de intento de evasión y de terrorismo fronterizo y me encarcelaron en la RDA. Habíamos robado un vehículo blindado del ejército en un puesto fronterizo en obras y tratamos de embestir las barreras de seguridad para llegar a Berlín Oeste. Me condenaron a 8 años y medio de cárcel, de los cuales cumplí casi 5. Y sí, fue la esperanza de irme lo que me ayudó a aguantar. Los trenes regionales comunicaban Berlín Oeste con otras 6 ciudades de Alemania del Oeste. Uno de ellos fue el teatro de una ingeniosa evasión. Ute Schmalfuss era una alemana del este de 19 años que se había enamorado de un francés, pero se le denegó el permiso de viajar. Sabía que se exponía a ser encarcelada, pero habría seguido a su adorado Jean-Pierre hasta el fin del mundo. Ute se subió directamente en el último vagón para evitar llamar la atención. No tenía derecho a viajar en ese tren con destino a Berlín Oeste y sabía que iban a controlar a todos los pasajeros. El plan de Jean-Pierre era disimularla dentro de 2 maletas, la suya y la de su amigo Charles. Anquilosada y sofocada,
permaneció 70 largos minutos en su escondrijo sin moverse y sin saber si su estratagema no sería destapada antes de llegar a Berlín Oeste. La cobertura de las evasiones por parte de los medios de comunicación les indicaba a las autoridades los puntos débiles de su sistema. Las redes ferroviarias siempre fueron un objetivo privilegiado para los intentos de evasión, ya fuera escondiéndose debajo o saltando encima de un vagón desde el viaducto. Pero cada vez las autoridades reforzaban más la seguridad con más perros, más consignas y más efectivos. Los que tenían la suerte de contar con un permiso de residencia en el oeste solían aprovechar para hacerse con provisiones y regalos. Las autoridades del este se referían oficialmente al muro como a una muralla de protección antifascista, pero no engañaban a nadie. El muro no había sido erigido precisamente para proteger a la población de la corrupción capitalista. A ambos lados del muro, la gente se acostumbró al absurdo del día a día. Sin embargo, la omnipresencia del muro era un recordatorio permanente de que era posible vivir de otra forma, en otros sitios. A mí no me molesta el muro, pero he oído en la tele que lo van a destruir pronto. Así podremos ir al otro lado. Pero ellos también podrán venir aquí con sus tanques. Seguro que habrá una guerra, porque la guerra vive en el otro lado. Cuando derriben el muro, podremos ver un montón de conejos. Y vendrán aquí, porque he visto un montón de conejos al lado del muro. Los 62.000 kilómetros cuadrados de la Potsdamer Platz, el antiguo corazón de Berlín que quedó arrasado durante la guerra, no representan más que una fracción de los terrenos que se han vuelto inaccesibles por culpa del muro. Debido a ciertos obstáculos naturales para despejar la vista o en puntos en los que la vigilancia habría sido imposible, cientos de hectáreas se han vuelto inaccesibles o simplemente están abandonadas. Eso sí, para regocijo de los conejos, que eran demasiado ligeros como para detonar las minas y ahora podían multiplicarse como conejos. Alrededor del muro había muchos otros descampados que prácticamente no tenían utilidad, como esta parcela encastrada entre un tramo elevado de ferrocarril y el propio muro. Pero este berlinés del oeste, Thomas Ziegler y sus amigos, encontraron que era un lugar con una buena exposición al sol y lo convirtieron en un huerto. Yo quería tener un jardín, y mi amigo también. No nos salió caro, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero un jardín al lado del muro.
Sería mejor si no estuviera el muro, pero la ventaja es que no hace falta vallarlo. Oficialmente estamos en la RDA. No sé cuándo volverán a pasar los guardias, pero vienen de vez en cuando. Se pasan a ver el terreno, como si estuvieran de paseo. Vienen solo para hacer respetar su estatus. Pasan bordeando el muro por nuestro lado, nada más. Son muy educados. No tenemos ninguna queja en ese sentido. Evitan pisar las verduras. Un día, ¿te acuerdas, Bern? Les dijiste, chicos, ¿queréis una cerveza? Pero no nos contestaron. Lo único que no les gusta es la caseta que tenemos allí, el retrete. Lo tenemos que demoler. Sí, es un retrete. Si queréis puedo decir aseo, que suena más fino. Tiene que desaparecer. No autorizan ninguna construcción en su territorio, nada que sea sólido. Aún no lo hemos demolido, pero tenemos otro. ¿En el oeste? Eso es. Antes de tener el nuevo retrete, cada vez que me entraba un apretón decía, voy a ver a Erich Honecker. Mi familia vive justo al otro lado, allí, en ese edificio. Desde la azotea puedo ver su apartamento. Allí vive mi cuñada con sus hijos. Pero para llegar tardo 2 horas desde la estación de Friedrichstraße. Ellos pueden venir para ciertas celebraciones puntuales, jubileos, aniversarios de bodas, mi 50 cumpleaños, pero más allá de eso no pueden. Al principio era alucinante, pero al cabo de 3 o 4 meses ya dejamos de prestarle atención. No quiere decir que lo hayamos aceptado, eso sí que no. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Te acostumbras. Alrededor de Berlín hay un bonito sendero para ir en bici. Se tarda unas 4 horas. Sales de allí y vuelves por aquí. Uno se acostumbra a todo. No sirve de nada llorar, gritar o dar puñetazos en el suelo. Al mal tiempo, buena cara. Esa es mi opinión. Pero tampoco se trata de aceptar la situación y decir que está todo bien así. Porque nadie quiere este muro. Nadie. No se puede olvidar el muro. Es como llevar una corbata de plomo. No deberíamos tener que vivir así. Es imposible. ¿Cómo que he dejado de ver el muro? Yo no tengo nada en contra del muro. Es más, en mi opinión, tiene que existir. No solo por razones políticas, sino porque sin el muro, la parte oeste de Berlín perdería la mitad de su valor. Porque el muro la hace muy atractiva y crea un montón de posibilidades. El choque entre los dos sistemas le da mucha vida a la ciudad. No me puedo imaginar Berlín oeste sin el muro. Por mucho que tratasen de justificar la razón de ser del muro, los berlineses no podían sustraerse a un sentimiento general de opresión. Aparte de los espías, los berlineses del este que gozaban de un salvoconducto para entrar legalmente en Berlín oeste eran poco numerosos. Todos tenían hijos, parientes y, en general, intereses superiores que les obligaban a regresar al este.
El agua es un elemento indisociable de Berlín, una ciudad atravesada por el río Spree y construida en torno a una red de canales y de lagos en todas las direcciones. Los dos Berlines tenían que convivir en el agua para el transporte de mercancías. Para evitar dar largos rodeos, las barcazas de la RDA se hacían abrir las trabas submarinas de las barreras para pasar temporalmente al sector oeste. Además, todas las embarcaciones eran controladas por la Guardia Costera de Alemania Federal bajo la supervisión de la Policía Militar Americana a bordo de sus propias lanchas. La policía americana no tenía acceso a estos atajos. Tenían que dar toda clase de rodeos para acudir a patrullar bajo el célebre Puente de los Espías, el Glienicke Brücke. Aquí era donde tenían lugar los intercambios de prisioneros más importantes entre los estadounidenses y los rusos. En algunos puntos, la división de la ciudad seguía el curso del río Spree. Se podría pensar que más de uno se dejaría tentar por una travesía de unos 50 metros, pero casi toda la orilla estaba trufada de obstáculos. Por no hablar de las temibles lanchas de los Grenzsoldaten, la guardia fronteriza de Alemania del Este que patrullaba las aguas día y noche. Todo ello era coordinado desde los numerosos puestos de guardia y las inevitables torres de vigilancia. Algunos han tratado de cruzar el río Spree a nado. Su error fue que en el lado oeste tenían a amigos o parientes esperando para recibirles. Y fue la presencia de esos amigos la que alertó a las autoridades de que alguien se estaba intentando fugar del este. Los del este se huelen lo que está pasando aquí y vienen a bordo de sus barcos, bordeando la frontera para impedir que nadie pase. Cerca del Landwehrkanal, el único acceso fluvial a Berlín Oeste en este punto, el territorio de Berlín Este se extendía a toda la superficie del Spree, por lo que mientras los fugitivos estaban en el agua, se hallaban a merced de los guardias. El personal de relevo del crucero Friedrich Wolf había planeado un motín para acceder al oeste. En secreto, habían hecho subir a bordo a varios de sus amigos disfrazados de personal de mantenimiento. Un brusco acelerón y un cambio de rumbo al oeste dieron la voz de alarma. Las autoridades del este no tardaron en pisarles los talones.
Abrieron fuego a discreción y unos proyectiles acabaron impactando en el lado occidental, lo que desencadena la respuesta de los policías de Alemania del Oeste. Por fin, los perseguidores de Alemania del Este dan media vuelta y renuncian a su presa. A raíz de este humillante desvío, las autoridades del Este decidieron vigilar todos los barcos por las noches, desmontando o bloqueando los timones. El del río Spree fue siempre uno de los muros más infranqueables, pese a algún que otro éxito puntual, como esta evasión a nado filmada en directo por un turista en 1988. Los Grenzsoldaten no estaban autorizados a disparar en territorio occidental y temían las represalias. También se podía acceder a Berlín Oeste en coche. La ruta principal era la autovía BAB2. Había que pasar por el puesto fronterizo entre las dos Alemanias, el llamado Checkpoint Alpha. El trayecto cubría unos 150 kilómetros en territorio de Alemania del Este, bajo una estrecha vigilancia, sin áreas de descanso y sin el menor comercio. Era una autovía muy transitada. Por contraste, la autovía 111, situada al norte de Berlín Oeste, solo conducía a Alemania del Este. Estaba casi desierta, pero no por ello menos estrictamente vigilada en ambas partes. Mientras unos temían las evasiones, los otros temían una invasión de los soviéticos. Estaba reservada a unos pocos funcionarios y a la gente mayor, de la que no se temía ya nada. Ningún turista de Alemania del Este había recibido la autorización para tomar la autovía para dirigirse al aeropuerto Tegel de Berlín, aunque solo fuese para volar a una playa de Bulgaria o de Cuba. Además del muro terrestre y el muro acuático, Berlín estaba dotado de un muro aéreo. Los aviones que aterrizaban o despegaban de Berlín Oeste eran sometidos a un protocolo de lo más estricto por parte de las 4 fuerzas de ocupación presentes en la ciudad: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estas operaciones se desarrollaban en el ultrasecreto centro de control de Tempelhof. El objetivo de este sistema era evitar que la defensa antiaérea de Alemania del Este o los cazas rusos abatiesen un avión civil con pasajeros. Al principio, Berlín Occidental pudo resistir gracias al puente aéreo, pero si fue capaz de aguantar tantas décadas, también fue por la presencia continua de un importante contingente militar occidental. Por lo general, su presencia era bienvenida por los berlineses del oeste, que temían por encima de todo la eventualidad de una anexión de la ciudad por parte de los comunistas.
A finales de los años 80 se cifraban en 6.600 soldados americanos, 2.800 franceses y 3.500 británicos. Se enfrentaban a unos 11.500 guardias fronterizos del lado oriental y un número indefinido de soldados rusos. Te acabas acostumbrando al muro. Los niños vienen a jugar aquí, juegan al tenis, pintan en el muro. Algunos de los soldados son majos y los niños les hablan por encima del muro. Les hablan de sus mascotas, les preguntan si vienen todas las noches. Es gracioso. Y los soldados les contestan, aunque hay otros que no se dan por aludidos. El otoño pasado abatieron a alguien desde la torre. Estaba tratando de escalar el muro con una escalera y cuando estaba en el reborde, un primer soldado le disparó al lado, adrede. Pero hubo otro que gritó: «Hay que abatir a ese cerdo». Le alcanzaron y le dejaron desangrarse ahí. Nosotros lo oímos todo desde nuestra casa. En el este, la red de trenes regionales solía estar aislada del resto de la red ferroviaria, menos en un punto, la estación de Albrechtshof. Se había previsto retirar la vía, pero se limitaron a obstruirla. Un conductor de locomotora, Harry Detterling, se había enterado de que se iban a retomar las obras. Estudió meticulosamente el terreno y reparó en que el cambio de agujas no estaba bloqueado. Como era habitual que el personal cambiara de línea con frecuencia, pidió que se le asignara aquella cuyo destino final era la estación de Albrechtshof. Solo faltaba ya neutralizar el freno de emergencia. Aquella noche, los allegados de Harry y su compañero Helmut compraron 18 billetes. Los pasajeros que estaban en el ajo temían tanto como Harry la posibilidad de un descarrilamiento. El jefe de tren creyó que el vehículo estaba fuera de control y accionó el freno de emergencia en balde.
La audacia de Harry Detterling permitió huir al oeste a 5 familias al completo. La línea fue destruida al día siguiente. En 1987 se produjeron numerosas celebraciones que rodearon el 750 aniversario de la ciudad de Berlín a ambos lados del muro. El desfile militar, organizado en el lado occidental, formaba parte de una clara maniobra de intimidación entre rivales. Los militares no estaban realmente en pie de guerra. La situación era demasiado absurda. Pero las fuerzas presentes estaban en pleno apogeo de la Guerra Fría y habría bastado con una chispa para hacer saltar el polvorín y quizás hasta desencadenar una guerra mundial. En el momento en el que se rodaron estas imágenes, ya había comenzado la reducción de los arsenales nucleares. Pero ni el fin de la Guerra Fría, ni menos aún la reunificación de Alemania, figuraban en las agendas de los políticos. Nadie contaba con ello. Los políticos trataban más de hacer hablar de sí mismos que de cambiar el curso de los acontecimientos. Las palabras del más célebre de todos habían electrizado a los berlineses allá por el año 1987, pero los medios occidentales apenas hablaron de ello. La gente ya no quiere ni ver este muro. Tal y como dijo el presidente de Estados Unidos cuando estuvo aquí, señor Gorbachev, derribe este muro. Pero por el momento no es más que una utopía. Señor Gorbachev, derribe este muro. Sí, Reagan y los demás, todos quieren que caiga el muro, pero eso no va a pasar. A lo mejor dentro de 50 años. Los aliados tienen demasiado miedo de que desaparezca el muro. ¿Por qué? Es una estrategia de lo más sencilla. Si se reunificaran las dos Alemanias, a nuestra potencia económica se sumaría la potencia militar del este. Y todos los aliados le tienen miedo a eso. Temen que volvamos a como eran las cosas antes. Es casi como una utopía para nosotros. Los de aquí y los del otro lado somos muy diferentes. Esa ideología socialista les ha hecho diferentes. Supongamos que cayese el muro. ¿Qué es lo que pasaría? Si tuvieran el derecho y la posibilidad, muchos de los que viven hoy en el este se pasarían al oeste. Para mí no es ninguna utopía que un día el muro desaparezca, porque no es algo natural. A mí me interesa la historia, y está demostrado que las cosas artificiales no suelen durar. ¿Se mantendrá en pie el muro durante 100, 200 años o solo 10 años? Nadie lo sabe. ¿Quién no desea respirar un poco? Poder vivir en libertad y decir lo que piensa. La construcción del muro puso fin a un éxodo continuo de más de 3.800.000 alemanes del este hacia el oeste. Sin embargo, nunca llegó a contener su ardiente deseo de libertad. El muro cayó a los 2 años de filmarse las imágenes de esta película. Según las cifras oficiales, habrían muerto 138 personas en su intento de franquear el muro frente a las cerca de 5.075 que sí lo consiguieron. A pie, disfrazados con uniformes de soldados rusos, por túneles subterráneos, en globo aerostático, con la ayuda de una tirolina entre 2 edificios, a bordo de un avión ultraligero e incluso con una vaca de Troya,
Todos hicieron un alarde de audacia, de valentía o de imaginación. Y es que los seres humanos no estamos hechos para que nos empareden.